Vamos a resolver una integral doble de estas características, sabiendo que va a representar el volumen de esta, no de esta superficie, sino el volumen que cubre esta superficie. Es decir, un octavo de esfera, porque esta es la ecuación de una esfera. Entonces, teniendo esto, aquí hay algo que no se ha hecho, ¿verdad? Habíamos quedado que tenemos que hacer las integrales separando por partes, porque no se puede hacer una integral doble de contado. Se tiene que ir haciendo una por una. Entonces, esta integral de aquí se resuelve sabiendo que la y es la variable porque este diferencial le convierte a la y en variable. Por lo tanto, eso quiere decir que 16 menos x al cuadrado van a ser las veces de constante. Como yo tengo que hacer, además de eso, un cambio de variable, entonces de una vez considero que esto va a ser una constante. A esa constante le podría ser k, le podría ser c, le podría ser cualquiera. Pero lo que voy a hacer es convertirle en la constante a al cuadrado. Como puedo darle cualquier valor, prefiero darle este. Ya van a ver por qué. A la y, ¿no? Le voy a hacer que sea, a ver, antes de hacer y, quiero que vean por qué le hago 16 menos x al cuadrado a al cuadrado. Porque si le junto con lo otro podrían perderse. A ver, los límites están dados. La raíz, con este cambio, haciéndole ya a esto una constante, sería a al cuadrado menos y cuadrado. Ahí sí van a encontrar la pista de por qué hacerle así. Esto de aquí ya se reconoce, ¿no? Esto de aquí es una eh, sustitución trigonométrica en las técnicas de integración. Entonces, si es que esto es una sustitución trigonométrica, y debería ser a seno de teta, para que y cuadrado sea igual a cuadrado seno cuadrado de teta, y de y sea a coseno de teta. Es similar a lo que hizo Jonathan, solamente que con esta consideración, esto de aquí se vuelve mucho más sencillo, porque la integral indefinida que tengo que resolver ahora, según este cambio de variable, el a cuadrado ya estaría dado, ¿no? La raíz queda. El y cuadrado sería a cuadrado, ¿no? Seno cuadrado de teta. Y el de y sería a coseno de teta. Entonces, esta parte es la que estuvimos perdiendo, ¿no? Coseno, perdón, faltaba el de teta, ¿no? A coseno de teta de teta. Entonces, esta era la parte que se estuvo perdiendo. Porque, si bien es cierto, el de y sí que es coseno de teta, con a. Pero acá, toda esta expresión de aquí se le puede simplificar a una sola constante. ¿Qué gano con eso? Sacarle factor común a al cuadrado, que sería raíz de a cuadrado, que sería a, por la raíz de 1 menos el seno cuadrado de teta, por a, por coseno de teta, lo cual se convertiría en la integral de a por a cuadrado, 1 menos seno cuadrado sería coseno cuadrado, raíz de coseno cuadrado sería coseno, pues coseno sería coseno cuadrado de teta. Hasta allí vamos coincidiendo con lo que hizo Jonathan, pero esto de aquí, ¿no? Ya no contiene la variable, sino solamente de esto. Aunque dijeron que en realidad el problema no era ese, sino que al integrarse hacía cero. Vamos a ver qué ocurre. A ver, coseno cuadrado de teta de teta. Yo no puedo hacer la integral, ¿no? Tendría a cuadrado, que es constante, no integro. Integral del coseno cuadrado de teta de teta. Entonces, ustedes saben que la integral de coseno cuadrado de teta no podría hacerse. Lo que nosotros hacemos es convertirle
a una identidad trigonométrica del coseno cuadrado por el ángulo doble. Esto de aquí es igual a 1, como es coseno, es con menos, no, perdón, coseno es con más, ¿no? 1 más coseno del doble, es decir, coseno de 2 teta. Si esto es teta, esto es el doble, dividido para 2, todo esto multiplicado por d teta. Esa es la integral que habría que resolver. Entonces, queriendo resolver esto, el a cuadrado quedaría, y la integral sería de 1/2 de d teta, ¿no? Más 1/2 de la integral del coseno de 2 teta. Ya. Lo que he hecho es el a cuadrado dejarle fuera y esto partirle en dos integrales. 1/2 de teta, que es la una, y 1/2 coseno cuadrado de 2 teta, de teta, que es la segunda. De aquí ya puedo hacer las integrales directamente, ¿no? A cuadrado sería el 1/2 que sale, ¿no? Sería 1/2 de a cuadrado por d teta. Ahí, ¿no? A ver, decía 1/2 que sale, el a cuadrado que multiplica y el d teta que se hace teta. Más. La cuadrado es para ambos, entonces sería 1/2 de a cuadrado que multiplica a la integral del coseno de 2 teta. La integral del coseno sería seno, ¿no? Integral del coseno de 2 teta sería 1/2, asimismo por la sustitución de 2 teta por 1, me quedaría 1/2 de la integral del coseno, que sería seno, ¿no? La derivada del seno es coseno, la integral del coseno es seno de 2 teta. Listo. Entonces, lo que me queda al final sería 1/2 de a cuadrado teta más 1/4 de a cuadrado seno de 2 teta. Muy bien. Está integrado. Pero esto no es lo que me pidieron. Lo que yo tengo o de lo que partí son de estos cambios de variable. Hice estos cambios solo para poder integrar. Pero una vez que está integrado, entonces tengo que volver a lo algebraico, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era? Bueno, entonces para volver a lo algebraico lo que tendría que hacer sería, veamos qué tanto me da aquí. 1/2 de a al cuadrado por teta. Entonces creo que mejor primero resolvemos teta. A ver, acá me quedó un pequeño espacio. Voy a colocar un triángulo rectángulo en el que el ángulo es teta. La sustitución que se hizo fue esta. Por lo tanto, el seno de teta va a ser igual a y sobre a. Es decir, el seno de teta es igual al opuesto, que es y sobre a, que es la hipotenusa. De aquí mismo ya sabría cuánto vale teta. Teta sería el seno inverso de y sobre a. ¿Y qué era a? La raíz de 16 menos x al cuadrado. Ahí tengo. ¿Se fijan? Claro. Dice que esto sea a al cuadrado, por lo tanto a será la raíz de esto. Ahora, necesito saber cuánto vale el seno de 2 teta. Si el seno de teta es esto, el seno de 2 teta es 2 seno de teta por coseno de teta. Le pongo para abajo, pero ustedes no pueden ver más a la derecha. Ya. Yo tampoco puedo hacerme. Estoy apretadísimo. Estoy con dos dispositivos, uno micrófono, otro cámara.
Entonces, recuerden esta identidad, ¿no? Entonces sería que el seno de 2 teta es igual a 2 por el seno de teta, que ya sé que es y sobre a. 16 menos x al cuadrado, que es a, por coseno de teta. Entonces la pregunta sería, ¿y qué es coseno de teta? El coseno de teta sería el adyacente dividido para la hipotenusa, pero el adyacente, según vemos aquí, sería la raíz cuadrada de a al cuadrado menos y al cuadrado, por Pitágoras, ¿no? Hipotenusa menos cateto es adyacente. Entonces, ¿qué sería el coseno? El coseno sería el adyacente, que sería la raíz cuadrada de a al cuadrado. Pero a al cuadrado es 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Adyacente para hipotenusa. La hipotenusa es a. Y a es la raíz de 16 menos x. Entonces sería 2 por y sobre esto, por coseno de teta, que sería esto. Y claro, habría que sustituir el a cuadrado. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo hago? Voy a tener que dar la vuelta a la página y regresar cuando necesite un dato. A ver, sería un medio de a al cuadrado por teta, ¿no? Un medio de a al cuadrado, pero acuérdense que a al cuadrado era 16 menos x al cuadrado por teta. Pero acuérdense que teta era seno inverso de y sobre la raíz de 16 menos x al cuadrado. Les hago acuerdo, ¿no? Lo que tenía que hacer era un medio de a al cuadrado teta. Luego tenía que sumarle un cuarto de a al cuadrado seno de 2 teta. Tengo que añadirle esto. Sería un cuarto. Ya quedamos que el a cuadrado sería esto. Luego vamos a sacar factor común. Y luego tenemos que poner seno de 2 teta. Pero el seno de 2 teta ya resolví. Era 2 por y sobre 16 menos x cuadrado. Eso era seno de teta. Y el coseno de teta era por raíz de 16 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Sobre la raíz de 16 menos x. Listo. Entonces, esto tenía que hacerlo entre los límites cero, ¿no? Y raíz de 16 menos x al cuadrado. Bueno, está bastante, ¿no? Pero esto de aquí no lo tengo que sustituir en cada variable, sino solamente en la y. Nada más. Ah, bueno, aquí se repite. Esas tres tienen que ser sustituidas por esto como superior, menos esto como inferior. Hagamos. Sería un medio. Esto incluso le puede haber mantenido como A. De gana le puse antes de ahora. Pero bueno, ya le puse. Seno inverso de y. Y y es la raíz de 16 menos x al cuadrado sobre esto que sería la raíz de 16 menos x al cuadrado. Más un cuarto de 16 menos x al cuadrado por 2 por y.
que es la raíz de 16 menos x al cuadrado sobre 16 menos x al cuadrado. Según esto, sin raíz. No sé si ahí me equivoqué. Espérense, a ver. Sí, es con raíz. Sí, profe. El seno de teta es y sobre raíz de 16 menos x al cuadrado. Aquí era con raíz, ¿no es cierto? Sí, y arriba también. Perfecto, muchas gracias. Sí, ahí me he comido la raíz. Y me falta este. Fíjense lo que tendría que escribir allí. Si esto voy a sustituir en vez de y cuadrado, iría sin raíz, pero dentro de la raíz. Es decir, 16 menos x al cuadrado menos 16 menos por menos más x al cuadrado sobre la raíz de 16 menos x al cuadrado. Y ahora tendré que poner menos, porque es superior menos inferior. El inferior sería todo esto de aquí y en cada y sería cero. El seno inverso de cero es cero. ¿Para qué voy a escribir esto? ¿No es cierto? Más. Aquí voy a escribir cero en lugar de y. Y, por lo que sea que multiplique, va a hacerse cero. Entonces, ¿para qué escribir todo si yo ya sé que se va a hacer cero? Ahora, esto se va a hacer uno. Esto se va a hacer uno. Y esto se va a hacer cero. Y cero por lo que sea es cero. Es decir, de todo lo que tengo aquí, lo que me queda es un medio de 16 menos x al cuadrado por el seno inverso de uno. Más cero, menos cero, menos cero. ¿Cuánto vale el seno inverso de uno? No, me tiene que dar un ángulo. Y medios. Pi medio. Esta sería la respuesta. ¿De qué? De esto. Entonces me queda integral de 0 a 4 de x. Y dentro lo que me salió ahorita. Integral de 0 a 4 de x. Integral de 0 a 4, ¿no? De x. Y dentro lo que me salió ahorita. Es decir, un medio de, a ver, un medio por pi medios, que multiplica a 16 menos x al cuadrado. eh, ya, sin, sin raíz, ¿no? Entonces esto puede salir, sería pi cuartos, integral entre 0 y 4, de 16 menos x al cuadrado, todo esto de x. Como está separado, puedo hacer directo la integral. La integral sería pi cuartos. La integral de 16 de x es 16x, menos la integral de x al cuadrado de x es x al cubo sobre 3. Entre 0 y 4. Como estoy haciendo integrales definidas, no tengo que añadir constante. Entonces sería pi sobre 4, 16 por 4, menos 4 al cubo, 64. 4 por 4, 16 por 4, 64 sobre 3. A ver, perdón. Menos 0 en lugar de x, menos 0. Entonces sería pi cuarto. 16 por 4, 64. Sería sobre 3. Sería 3 por 64. Sería 3 por 6, 18. ¿No es cierto? Menos... Pues vaya, ¿qué digo? A ver, 3 para 1, 3. Por 109. 64, sí. 3 por 6, 18 más 24. 204. Bueno, 3 por 64. Da 204.
No, 992. 192. 192. Ahí está. ¿Cuánto es 192 menos 64? 128. Ya, entonces sería pi cuartos por 128 tercios, unidades cúbicas. ¿Qué volumen es este? Este de aquí. Donde esto vale 4, esto vale 4 y esto vale 4. Esto de aquí es 1/8 del volumen. Entonces, si partí en 8 una esfera, me faltaría la parte de abajo, ¿no es cierto? La parte de atrás, en general me faltaría la esfera. ¿Cuánto valdría el volumen total? Todo esto multiplicado por 8. Y si simplifican el 8 con el 4, aquí les queda 2. Y el volumen ya de toda la esfera, no solo del octante, sería 2 por 128, que sería 256 tercios pi unidades cúbicas. Creo que en la tarea les pedía solo el octavo, no estoy bien, porque como era del libro, o les pedía el volumen de la esfera, Solo en el primer octante. solo en el primer octante, entonces sin multiplicar por 8. Pero como esta ya es una clase, le multiplicamos por 8 para que vean que el volumen de la esfera se puede obtener con cartesianas, con este método que no es tan fácil, pero es interesante porque les permite revisar sus conocimientos de integración. Tendránlo en cuenta. Eso, chicos. Ahora, el título de la clase es integrales dobles y triples, pero ya vimos integrales dobles y triples en cartesianas. De hecho, ya están haciendo la tarea o ya la hicieron. Por lo tanto, esto de aquí es clase 15, y esta es la 16. Entonces, ¿para qué hago esto si estamos haciendo una clase sobre otro tema? Por una razón muy simple. Em, Después de ver cartesiana, lo que nos tocaría ver serían coordenadas polares para integrales dobles. Entonces, habíamos visto que en cartesianas, la integral doble de dA es del área. Existen tres dA, el de x de y, el de x de z y el de y de z. Habíamos visto también que la forma más práctica de escribir los dA son justamente al revés, es decir, de y de x, de z de x y de z de y. Hace un momento les mostré la estrategia de cómo funciona cambiando el orden. Entonces, eso tenganlo en cuenta. Ahora, no lo tomemos de rajatabla, a veces no conviene más bien cambiar el orden. De hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, siendo esto en cartesiana, la pregunta es, ¿cuánto sería el dA en polares? Lo que sí no va a cambiar es que el área es igual a la integral doble del dA, porque el área, por ser polares, no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el sistema de referencia. El sistema de referencia en polares es el siguiente, ¿no? Ustedes consideran un sistema parecido al cartesiano, en el que en realidad este es el polo, y este es el eje polar, y este es el eje pi sobre 2. ¿No? El eje polar. Y se grafica así como hicimos la tarea anterior. Ya lo vieron, ¿no? Entonces voy dando valores a phi y obtengo valores para r. Sin embargo, con esto veo que obtengo figuras más o menos de estas características, ¿no? Cosas medio simétricas, como vimos en la tarea. Entonces aquí va una pregunta.
¿Cómo sería el enrejado para coordenadas polares? El enrejado en coordenadas polares es en función de radio y ángulo. Es decir, ya no tendremos el dA como acá, de tipo rectangular, ¿no? Sino que tendremos un dA. Sin embargo, este dA, para que las dos áreas salgan iguales, este dA tiene que ser igual que este. A ver, chicos, veamos si se convencen de eso. Voy a traerle este acá y voy a alargarle un poquito más. Si esto es un dx, esto es un dy. Voy a coger este y sacarle acá. Esto sería un dA, dx por dy. Esto también sería un dA. Vamos a tener que asumir lo siguiente. Esta área de aquí es igual que esta área de acá. ¿Se convencen o no? Difícil de creer, ¿no? A ver. ¿Tienen un borrador, chicos, a mano? Si tienen un borrador, tomen el borrador y cúrvenle. Vean si cambia el área por haberle curvado. Ojalá puedan hacer esta práctica. Yo tengo un borrador, si no les mostraría. A ver, ¿qué tengo? Debe verse el área curvada, ¿no? Bueno, no tienen borrador, ya lo verán. Le curvarán al borrador y se dan cuenta que esta área de aquí es igual que esta área de acá. Los DA son iguales. Solamente nos bastaría saber cuánto vale esto y cuánto vale esto. No se acuerden, no sé, no se olviden que los radios los medíamos como R. Voy a medir la distancia desde aquí hasta acá y llamarle R. Y el ángulo de aquí hasta acá, ¿no? En general era phi, pero como estoy incrementando desde aquí hasta acá, a este ángulo le voy a llamar d phi. Entonces, ¿cómo calculaba un arco? Recuerden, esto finalmente bajará y se encontrará con este aquí. Es que esto es R y esto es d phi. ¿A qué era igual el arco? Recuerdan, ¿no? Si esto es S, esto es R y esto es teta. ¿Cuánto valía S? R teta. O teta R. Entonces, si ahora el ángulo es d phi y el radio es R, ¿cuánto valdrá esto? Alguien que me diga. R de phi. La longitud de aquí y de acá es lineal. Es decir, si yo de aquí que es R y me vengo hasta acá, ¿cuánto le he incrementado el radio? Un de R. Y como esta área es la misma que esta, lo que tengo que hacer es multiplicar base por altura. Claro que aquí la altura está inclinada. Y claro que esto es un arco. Pero como si le dejo de doblar, voy a obtener lo mismo que esto. Entonces, estas dos variables son iguales. El de A en polares es R de R de phi. Así se obtiene el de A en polar. Por razones de tiempo, ¿no? No voy a utilizar las tres que pueden salir de aquí, ¿no? Porque a esto de aquí, como solo tengo R y phi, ¿no es cierto? Solamente tengo de R y de phi en polares, pero en cilíndricas voy a tener que añadir el Z. Entonces, aquí simplemente con el dA es suficiente, así como en cartesianas, en el plano solamente era suficiente de X de Y. Pero como también se hacían los dAs en, en las otras paredes, necesitábamos esto. Entonces, en las polares le vamos a dejar solo en el plano, porque solo se trata del plano polar. Entonces, es el único dA que vamos a tener.
Por lo tanto, la conclusión sería que el área en polares es la integral doble de dA, siendo dA R de R de phi. Esa sería la conclusión, chicos. No sé si tienen alguna duda de cómo saqué el dA o respecto de si son o no iguales esos dA. Entonces, ahora vamos a utilizar las polares para ver la cilíndrica. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que poner las polares en la base, ¿no es cierto? Y dejar que Z fluya libremente. ¿Para qué? Para que esta hoja pueda ser calculada en cuanto a su área, ¿no? Y luego pueda ser extendida hacia arriba, tanto en el uno como en el otro lado. Veamos si me sale el cilindro, ¿no? Bueno, algo así. Un cilindro en coordenadas polares podría medirse en cuanto a su volumen, porque de la integral doble, es decir, si yo mido toda esta área de aquí, me bastará multiplicar por la altura, que sería z, para poder tener el volumen. Es decir, la integral doble sirve para calcular áreas, pero también sirve para calcular volumen. Es decir, el volumen en integrales dobles en cilíndrica sería igual a la altura, que sería z, ¿no? Pero no se olviden que z la habíamos visto como una función que depende de r y de phi. Por lo tanto, la altura, que es z multiplicada por la base, que es el área, me dará el volumen. Es decir, la altura f de r phi multiplicado por la base, que es de A, ¿no? Me dará el volumen de la red. Y para muestra un botón. Voy a aprovechar que está fresco el ejemplo, ¿no? Fíjense. Verán que antes necesitamos dos hojas para resolver el problema. Veamos si ahora podemos resolver en este espacio. El reto era hallar el volumen de esta región en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, esto pasado a cilíndricas, simplemente sería las polares con z como altura. Entonces, como z queda igual, esto cambia a polares. R cuadrado más z al cuadrado igual a 16, y ya tengo en cilíndricas esta ecuación. De aquí, como lo que tengo que hallar es f de r phi, entonces z será igual a la raíz de 16 menos r cuadrado. Y ya podré hallar el volumen de una esfera como la integral doble de f de r θ, que sería la raíz de 16 menos r al cuadrado, por r de r de phi. Mucho más sencilla que la anterior. El radio, ¿no es cierto? Fíjense, en una esfera, el radio solamente debe ser medido en el plano. ¿Cuánto va a valer siempre? Siempre va a valer r, porque el radio en realidad es polar, es el radio mayúsculo. Y el radio va solamente de 0 a 4. Y para tener toda la esfera, lo que tendré es que darme toda la vuelta, nada más. Y eso me dará el volumen, ¿no es cierto? De 0 a 4 y r me dará el volumen de todo este casquete, si yo me doy toda la vuelta. Y ya tengo el volumen de la parte de arriba, es decir, de la semiesfera. Para tener el volumen de toda la esfera, lo que necesitaré es multiplicarle por 2. A ver, pues,
para completar la parte de abajo. Y tendré la esfera completa. Pero calcular esto no es difícil, porque U sería 16 menos R al cuadrado, para que DU sea menos 2R de R, haciendo el diferencial de esto, ¿no? La derivada de 16 de 0, la derivada de esto es menos 2R de R. Y como yo aquí tengo R, entonces R de R será igual a menos 1/2 de D. Por lo tanto, este volumen, queriendo resolver solamente esta parte, ¿no? Queriendo resolver solamente esa parte, me quedaría la integral de 16 menos R cuadrado, que es U raíz, sería U a la 1/2, por R de R, que es menos 1/2 de D. Menos 1/2 de D. ¿Cuánto vale esa integral? Menos 1/2 de la integral de U a la 1/2 sería U a la 3/2 sobre 3/2. Este 2 se va a ir con este 2 y me queda U al Q. ¿Y qué era U? 16 menos R cuadrado. Es decir, ya pasándole esto a limpio, ¿no? El volumen sería igual a la integral de 0 a 2pi de todo lo integrado, que al final me quedó, a ver, el signo sí queda negativo, ¿no? A ver, ¿cómo queda este signo? Menos 1/2 de U al cuadrado sería menos 1/2 de U. Se va esto, queda menos U. Voy a poner así, ¿no? Menos U a la 3/2 sobre 3, todo esto por déficit. Así sería, resumen. Como ya sé lo que vale U, entonces sería la integral de 0 a 2pi de menos 16 menos R al cuadrado sería, para cambiar el signo a positivo, sería R cuadrado menos 16 sobre 3. Le voy a poner 1/3 fuera. Todo esto por defi. Perdón, estoy olvidando, ¿no? Una vez que está integrado, tengo que hacerlo entre los límites de integración. Es decir, R cuadrado menos 16 lo tengo que hacer entre 0 y 4. Entre 0 y 4 sería 4 en lugar de R sería 16 menos 16 menos 0 en lugar de R sería 0 menos 16. Entonces sería 0 menos por menos sería más 16. Ya, pues todo esto se convirtió solamente en 16. El resultado sería 1/3 de 16, que es esto, que ya sale porque es constante, integral entre 0 y 2pi de phi. Integral de phi es phi, entre 2pi y 0 es 2pi, y me quedaría 2pi por 16 sobre, el resultado de esto sería 32 sobre 3pi. Ya. De 0 a 4, ya. El cálculo que hice es de aquí, de 0 a 4, así, ¿no? Es la parte de arriba. Entonces, eso de allí me daría la semiesfera. Esto sería el volumen, serían unidades cúbicas. Ya. A ver, solo estoy viendo si es que lo que pasa es que me tendría que dar lo mismo que el anterior. ¿Cuánto salió el anterior? Y a la esfera total, 256 tercios. Profe, ese de Sí. ahí le sale igual al primer octante. Ah, sí, sí.
Aquí hay un error. Lo que pasa es que la integral es 3 medios. Este se va con este y queda u a la 3 medios sobre 3. Entonces sería esto elevado a la 3 medios. Entonces, al sustituir todo, me quedarían los ceros y el 16 quedaría elevado a la 3 medios. ¿Cuánto es 16 a la 3 medios? ¿No es 64. 64? ¿Cuánto? Cuatro. 64. 64. Ah, entonces no era 16, ¿no? Que le puse 16, era esto elevado a la 3 medios. Sería 16 elevado a la 3 medios, 16 a la 3 medios, o sea, 64. Entonces sería 2 por pi por 16 a la 3 medios, 64 sobre 3. Me daría 128 pi sobre 3, la parte de arriba. Ay, está. Vamos a ver. La mitad de arriba, ¿no? Es esto. La mitad de abajo sería por 2. Se me daría 256 sobre 3 volumen de una esfera en este espacio con cilíndricas a partir de esto. Eso me podría servir como un ejemplo. Mucho más simple por el hecho de que la integral me queda mucho más sencilla. Y los límites ya no son funciones. Los límites son solamente números. En este caso, números de ángulo. Ahí la relación de las cartesianas con las polares primero y cilíndricas luego. Integrales de área y integrales de volumen por integración doble. Muy bien. Entonces ahora tendríamos que hacer integrales de volumen por cilíndricas y esféricas. Porque las integrales dobles en esféricas vienen de las integrales triples. Entonces mejor veamos las triples, tanto en cilíndricas como en esféricas, para ver cómo esto se entiende también como una integral triple. Y sería bastante simple demostrar. Integrales triples, en cilíndricas y en esféricas. Primero en cilíndricas. Integrales triples sería de un espacio cilíndrico. Entonces este sería el plano polar y esto sería Z. Si es el plano polar, este sería el pi sobre 2 y este sería el eje polar. Yo sé que es lo mismo que X y lo mismo que Y, pero sí es bueno hacerse la idea porque a veces uno piensa que es lo mismo y allí vienen ciertas confusiones. Entonces, mejor así. A ver, voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo es la triada para cilindro? Un valor para radio, un valor para ángulo y un valor para altura. La proyección aquí es en línea recta, ¿no? Y este es el radio y este es el ángulo. Y esto es Z. Ahí están los tres elementos de la tríada. Z se proyecta de la misma forma hasta acá, ¿no? Y la altura Z se repite. Ahora, variaciones. ¿Por qué el volumen se produce con un diferencial de volumen? El diferencial de volumen, habíamos visto, ¿no? Que era, hace un momento, una función doble multiplicado por un diferencial de área. Eso ahora ya no sería suficiente. Lo que necesitaría ahora sería variar el ángulo, el radio y la altura. Estas son las tres líneas. Veamos aquí son iguales estas líneas. A ver, la más simple. Si esto es Z, este incremento es de Z, ¿no? El radio. Si esto es R, este incremento
que vale lo mismo que esto, se llama de R. Este incremento, que vale lo mismo que este incremento, no es solamente de phi, porque cuando varía el ángulo, varía el arco, no el ángulo. O sea, no solo el ángulo, sino varía el arco. Y en ese momento ya resolvimos ese problema. Este era un dA. Y esto era la base. Esta longitud le habíamos visto que era un R de phi. Por lo tanto, esta longitud de aquí valdrá R de phi. ¿Cuál sería el elemento de volumen? Un arco, un radio y una altura. Cada uno valiendo dz, otra vez voy a poner dz, dr, y voy a ponerle aquí, un R de phi. Voy a completar el volumen. Este necesitaría una altura que se complementaría así. Este necesitaría un incremento de radio que se incrementaría así. Cerraría con este. Se cerraría así. Se cerraría así. Y este se cerraría. ¿Qué era dB en cartesiano? ¿Qué será un dB en cilíndrica? Como hace un rato. Perdón, me faltó este. Hace un rato vimos que esta área, este dA, es lo mismo que el dA de cartesianas, porque por curvarle un área no cambia su área. Y lo único que he hecho a esa área es incrementarle una altura z. Entonces, si a dx dy, que es el dA, multiplico por dz, lo que obtengo es dB. Entonces, ¿cuál era el dA que ya obtuve? Según veo esto, R de phi. Eso mismo era dA en polares, ya vimos, ¿no? En el ejercicio anterior. ¿Qué me faltaría? Multiplicarle por la altura. ¿Cuánto vale la altura? dz. Ahí tenemos el dB. Y tendré que concluir que por haber curvado el área no cambió el área. Entonces, la misma área como base multiplicada por el dz me dará el mismo dB. Es decir, los dB también son igual. Por lo tanto, ¿qué será B? B será la integral triple de dB. Pero, en cilíndrica, será la integral triple de R, dr, de phi, dz. Indefinida, ¿no? La integral indefinida tiene que resolverse sin los límites de integración. Además, la integral indefinida podría resolverse para cualquier función, sin que necesariamente represente un volumen. Esto sí que representa un volumen, porque no está nada más que el de b, y la integral triple de b es b. Pero podrían haber situaciones de funciones de 3 variables para integral triple indefinida, ¿no? Por ejemplo, una integral triple indefinida de una función de 2 variables. Por ejemplo, r coseno de teta, por ejemplo. Vaya, de phi. Eso multiplicado por el diferencial de volumen, que es r de r de phi de z. Es decir, si no es un volumen, puede haber función dentro.
puede ser cualquiera, ¿no? Esta de aquí, le puse un ejemplo específico, pero es una f de r phi z. Pude haber puesto incluso, qué sé yo, rz coseno de phi para que aparezcan las tres variables. Entonces, esto de aquí podría ser integrado. ¿Y cómo debería ser integrado? De adentro para afuera. Es decir, primero esto, considerando solo a r como variable. Después, esto, considerando solo a phi como variable. Y al final, esta integral de z, considerando solo a dz como variable. Creo que convendría hacer, ¿no? Para que se vea cómo hago una indefinida, es decir, cómo deshago una derivada parcial. Que esto vendría de alguna derivada parcial, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la función que le llamábamos primitiva? R por R es R cuadrado. R cuadrado de R es la integral que tengo que resolver. El coseno de phi no tengo que integrar porque la variable no es phi, sino es R. Entonces la integral de R cuadrado de R es R al cubo sobre 3. De aquí lo que obtendría es R al cubo sobre 3 coseno de phi, por lo que falta que es de phi de z. ¿Qué tengo que hacer ahora? Integrar esto. ¿Cuál es la variable? La variable es solo phi. Es decir, esta r no la integro porque no es variable. ¿No? Perdón. Ya. Es correcto, ¿no? Solamente que tengan en cuenta que las integrales definidas tienen que ir sumando constantes después de la integral. Entonces sería así más una constante. O sea, r al cubo sobre 3 más c. Todo esto que multiplica así al coseno de phi de z. Tendrán en cuenta, porque a veces no suma la constante y se piensa que no importa, pero importa y muchísimo. Entonces, ¿cómo resolvería esto? Todo lo que es r sale como constante. La integral sería de r al cubo sobre 3 coseno de phi de phi. ¿Cuánto valdría la integral de coseno de phi? Sería seno de phi. Entonces me quedaría la integral de, a ver, r al cubo sobre 3. Integral de coseno, seno de phi. Más c por coseno de phi. C es constante. Integral de coseno de phi es seno de phi. Con el de phi que ya se integró, solo me quedaría el de z. Ah, más constante 1, ¿no? Más constante 2. Todo esto de z, que es el último. Ahora voy a integrar solamente lo que es z. Por lo tanto, esto de aquí es de constante. Integral de dz es z. Es decir, sería r al cubo sobre 3 seno de phi por dz, que es z. Más, siempre este de aquí tal vez será mejor ponerle antes, ¿no? Voy a hacer eso en las otras. C1, seno de phi por integral de dz, que sería z. Así. Más C2 de z. Integral de dz es z. Sería z por C2 o C2 por z. ¿No? Más, como ya es la tercera integral, más la constante 3. Si ustedes hacen la derivada parcial de esto con respecto a x, y, perdón, a x, phi y z, este es phi, ¿no? A x, phi y z, si ustedes derivan esto, les voy a terminar dando r coseno de phi. Deshacer una derivada, ¿no? Deshacer una derivada parcial con integral triple.
Bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre esto y el ejercicio que resolvimos hace un momento en coordenada cilíndrica, pero doble? Va a ser suficiente este espacio, porque si ustedes se fijan, lo único que hicimos fue cambiar el orden, y el cambiar el orden está permitido. Es decir, la integral que resolvimos hace un momento fue, o sea, ha sido la integral de dz, pongo primero esta, por r dr de phi. Y hago la integral. El volumen es la integral doble de la integral de dz. ¿Cuánto vale la integral de dz? Z por r dr de phi. ¿Y qué es z? F de r phi. Por lo tanto, el volumen es la integral doble de f de r phi por r dr de phi. Eso fue lo que resolví hace un momento y nos dio el mismo volumen que hace un rato. Fíjense, partí de eso. Y llego a eso mismo a través de la integral triple. Esto, esto y esto. Integral triple en cilíndricas, siendo de B esto. Y ya el ejemplo, pues ya, con esto de aquí, a partir de aquí, ya seguiríamos el ejemplo de la esfera, ¿no es cierto? ¿Para qué hacer de nuevo? ¿No es cierto? El ejemplo de la esfera en cilíndrica, el ejemplo de la esfera en cartesiana. Entonces, lo que nos tocaría ahora es, en cartesianas cilíndricas, ahora nos tocaría en esféricas, ¿no? Es decir, la integral triple de dB será B, pero ya no en coordenadas, ¿no? Cartesianas ni cilíndricas, sino en esféricas, es decir, en R. A ver, hacemos esta estrategia, ¿no? R, phi y teta. Pero sabiendo que este orden le podemos intercambiar. Pudiendo hacer eso, tendríamos entonces que estos serían los elementos R. Sí es cierto que aquí existen los elementos R y Z. Pero ya no consideramos, sino que solamente para cuando nos toque hacer el cambio o para relacionar, ¿no?, con las cilíndricas. Entonces ahora la pregunta sería, ¿cuánto vale dB en esférica? Resulta eso, podríamos plantearnos el dB en, sí, pues, el dB en esféricas, pero a partir de los de L, ¿no es cierto? Es decir, un incremento del radio, un incremento del ángulo, teta, y un incremento del ángulo, algo así. Bueno, esto de aquí en realidad no nos va a servir, solamente es para la representación, pero ustedes pueden ver que aquí ya existen 3 elementos de línea. Ahora la cuestión sería cómo obtener esos elementos de línea. El más fácil es el R, porque si esto es R, siguiendo la misma línea, llego al de R, ¿no es cierto? Ese es el más fácil. Veamos qué sería este, que es el siguiente. Fíjense que este ángulo es teta, por lo tanto, este de aquí sería un de teta. Sin embargo, este tiene que llegar hasta acá. Entonces, no me he consumido todo el de teta, sino un pedacito de el de teta.
Es decir, tengo un arco de estas características, siendo esto teta, perdón, siendo esto de teta, ¿no? Este pedazo de ángulo. Quiero saber cuánto vale este arco. Los arcos no se hallan por el ángulo solamente, sino también por el radio. ¿Cuánto vale de aquí hasta acá? R. Entonces, ¿cuánto valdrá esto? R de teta. Ya sé cuánto vale este elemento de línea. Este R, la longitud de aquí a acá, y esto de aquí, R de teta. Me falta el tercer elemento de línea. Este elemento de línea de aquí. Pero este elemento de línea de aquí, en realidad, se presenta antes acá, por la proyección. Y en esta proyección de aquí, acuérdense, este de aquí era un defín. ¿No es cierto? Este pequeño ángulo de aquí era un defín. Pero este radio, R, hacía que esto de aquí valga R de phi. Entonces, al llevarle arriba, llego al R minúscula. Como llego al R minúscula, ¿no es cierto? El radio que yo voy a considerar para esto de aquí sería un radio proyectado de esto respecto de esto. Y para poder hacer eso, necesito saber cuánto vale esta altura. ¿Cuánto vale esa altura? Fíjense que si ustedes quieren proyectar este R sobre esto, lo que necesitarían sería multiplicar a R por el coseno de, a ver, ¿no? Esta proyección de acá abajo sería R por el coseno de este ángulo, ¿no es cierto? Pero como yo no tengo este ángulo, y el que yo tengo es este, entonces lo que necesito es el complementario. Pero el complementario no funciona con coseno, sino funciona con seno. Es decir, que esta longitud de aquí, ¿no es cierto? Para poder rayar este arco, se obtendría con, a ver, estoy poniéndolo aquí, ¿no? Con R por el seno del ángulo, pero el ángulo es teta. Este R seno de teta, ¿no es cierto? Me dará la posibilidad de hallar este arco de aquí, que viene de este arco de acá, es decir, del de phi. O sea, este proyectado acá arriba. Pero este proyectado acá arriba vendría como que porque si no sería el mismo de acá abajo, ¿no es cierto? Sería como dando una curva, en realidad. Así, no es recto. Entonces sería R seno de teta multiplicado por el diferencial del ángulo, que el diferencial del ángulo sería el teta. Es decir, R seno de teta multiplicado por de phi. Entonces tengo los tres diferenciales. Así como de X, de Y, de Z formaban un dB, ¿no? El dB en esféricas se formará el producto de los tres. El producto de estos tres será R por R cuadrado, seno de teta, multiplicado por dr. Puedo poner de teta de phi. Voy a poner de phi de teta. Porque ustedes saben que esto se puede intercambiar. Aquí, bueno, esto ya está dañado, ¿no? Voy a terminarle de dañar. Pero luego le sacamos la limpia. Aquí sería un incremento de radio, algo así. Aquí así y así.
Ese sería el diferencial de volumen. Que le voy a sacar el limpio acá. Veamos. Un radio, un ángulo, un arco, sería, otro arco. Entonces, este arco tiene el mismo radio. Si esto es de R, esto es de L. No olviden que me estoy yendo desde aquí hasta acá en una proyección radial. Por lo tanto, todos van a chocar en el mismo R. Este se cerrará acá. Y se cerrará así. Entonces es R, R, R. El que llega acá también será R. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que el incremento de R, o sea, el de R, sea el mismo para todos. Y el cerrarle con arcos, termine obteniendo esto como el debe. Entonces, si esto es R de teta, si esto es R seno de teta de phi, ¿no? Aquí, si ustedes se fijan, este R seno de teta se necesitó para convertir el R mayúscula en R minúscula. R seno de teta sería el R mayúscula, pero aquí no puedo poner R mayúscula, tengo que poner R seno de teta. La proyección de esto sobre esto. Es decir, esto sería R mayúscula. Tal vez allí, si no le entendieron de dónde salió esto, ¿no? Si se fijan que R mayúscula es R seno de teta, multiplicado por ¿qué? Por el de phi, para obtener, porque yo no quiero ángulo, sino arco. Este se repite acá. Y el de R es este. ¿Cómo hay el volumen de esto? Multiplicando base por profundidad y por altura. Y este dB es el mismo dB del de cartesiano. Es decir, este dB es de X, de Y, de Z. ¿Por qué? Por el mismo principio. Cogimos el borrador y le deformamos. Le deformamos así. ¿Cambia el volumen del borrador por deformarle? No, sigue siendo el mismo volumen. Entonces, esto es igual que esto. Por lo tanto, la integral triple en esférica sería integral triple de R cuadrado seno de teta de R eh, de phi de teta. Y esto de aquí, ¿cómo se aplicaría hallar el volumen de esta esfera? Resulta que esto de aquí era R el cuadrado. Y R el cuadrado en el ejemplo es 16. Por lo tanto, el radio es 4. Raíz cuadrada. Es decir, el volumen sería la integral. Voy a ponerle en este orden. R cuadrado seno de teta de R, perdón, de R de teta de phi. Voy a poner el de phi al último. El ángulo phi tiene que cubrir de 0 a 2pi. El ángulo teta para cubrir toda una esfera solamente tiene que ir de 0 a pi. Ya les expliqué eso, ¿no? Si yo quiero formar una esfera, solamente necesito la mitad de un círculo. Si la mitad del círculo le giro 2pi, lo que obtengo es una esfera. Entonces, el ángulo solamente va de 0 a pi. Y el radio. El radio de la esfera va de 0 a 4. Y están aquí los 8
octantes. ¿Qué integro? Solamente R, porque R es la variable. Entonces sería la integral de 0 a 2pi. Aquí voy a hacer algo, ¿no? Porque estamos ya también con el tiempo. De 0 a 2pi solamente sirve para phi. Entonces, otra forma que se puede utilizar o se utiliza es separando los diferenciales para cada integral. La integral de 0 a pi es solamente para el seno de teta de teta. Si no arrastro en vano todo, mejor separo. Y la integral sería de r cuadrado de r. La integral de r cuadrado de r es r al cubo sobre 3 entre 0 y 4. La integral de d phi es 2pi. La integral del seno de teta es menos coseno de teta entre 0 y pi. Juntando todo eso, ¿qué me quedaría? El 2pi. A ver si tengo, ¿no? Que ya estaría integrado. Esta integral sería menos coseno de pi. Menos por menos más el coseno de 0. Y esto de aquí que sería 4r al cubo. Perdón, 4 al cubo. 4 al cubo es 64 tercios. Esto por 64 tercios, ¿no? Entonces, 2 por 64 sería 128 sobre 3pi. El coseno de pi sería menos 1. Por menos se hace 1. Más el coseno de 0 es 1. 1 más 1 es 2. 128 por 2, 256 tercios de pi. Que es el mismo volumen que nos salió en cartesianas y en cilíndrica. Y con eso estaríamos. Los tres diferenciales para diferenciales de volumen, ¿no? Para cartesianas, cilíndricas y esféricas, más las integrales dobles de polares, y más las tres integrales dobles de cartesiana.